el 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Alguien levantará la Copa del Mundo más grande de la historia del fútbol. Ese momento, ese instante exacto en que un capitán alza el trofeo bajo los fuegos artificiales, es lo más sagrado que existe en este deporte. Lo ha sido siempre. Pero hay algo que la FIFA acaba de confirmar, y que está cambiando ese momento para siempre. Algo que millones de aficionados en todo el planeta todavía no han procesado del todo. Porque no se trata solo de un partido. No se trata solo de un estadio. Se trata de quién controla ese momento, quién decide qué imagen ve el mundo. Y qué bandera aparece en el centro de todo cuando suene el silbato final. Y la respuesta a esa pregunta ya está tomada, ya está decidida, y tiene nombre y apellido. Pero antes de llegar ahí, hay que entender cómo llegamos hasta este punto, porque la historia no empieza el día de la final. Empieza mucho antes, con una serie de decisiones que la FIFA fue tomando una a una, cada una aparentemente razonable por separado, y que juntas construyeron algo que ningún aficionado al fútbol hubiera aprobado si se lo hubieran explicado de frente. Suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo lo que está pasando con este mundial, sin filtros y sin rodeos. Dale al botón ahora y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hay que arrancar por el principio. Cuando Estados Unidos, México y Canadá ganaron el derecho a organizar este mundial, la promesa era clara. Una Copa del Mundo sin precedentes, la más grande jamás celebrada, con 48 selecciones, 104 partidos y 3 países anfitriones. Una celebración del fútbol global que iba a acercar el deporte a millones de personas que nunca habían vivido un mundial en casa. Eso fue lo que se vendió. Eso fue lo que el mundo compró. Lo que vino después fue algo completamente distinto. Desde el primer momento, la organización de este mundial estuvo atravesada por una tensión que nadie quiso nombrar en voz alta. La Copa del Mundo se estaba jugando en territorio de Donald Trump. Y Trump, que nunca ha sido conocido precisamente por su amor al fútbol, ni por su disposición a compartir el protagonismo con nadie, tenía sus propios planes para este torneo. No es una suposición. Es un registro documentado de decisiones, declaraciones y maniobras que fueron ocurriendo una tras otra, con una lógica que solo tiene sentido si entiendes que hay alguien convirtiendo el evento deportivo más importante del planeta en una herramienta de imagen política personal. Empecemos por lo más visible: los estadios. De los 11 recintos que albergan partidos en suelo estadounidense, la mayoría llevan el nombre de corporaciones que tienen relaciones directas o indirectas con la administración Trump. Eso solo podría ser coincidencia. Pero lo que no es coincidencia es la manera en que se organizó la distribución de los partidos más importantes. Los cuartos de final, las semifinales y la final están todos en ciudades y estadios donde la influencia política y empresarial del entorno Trump es más fuerte. Dallas, Los Ángeles, Nueva York. No es que otros estadios no calificaran técnicamente, es que el criterio de selección tuvo componentes que fueron más allá de la capacidad del recinto o la infraestructura de transporte. Y entonces llegó algo que sacudió a los aficionados de medio mundo: las restricciones migratorias. Irán clasificó al Mundial, Haití clasificó al Mundial, Costa de Marfil clasificó al Mundial, Senegal clasificó al Mundial, y los aficionados de esas selecciones, en números masivos, no pueden entrar a los Estados Unidos. No porque no quieran, no porque no tengan el dinero para el boleto, sino porque la política migratoria de la administración Trump les cierra literalmente la puerta. Los partidos de Irán en suelo estadounidense tienen más asientos sin vender que cualquier otro equipo del torneo. La Federación iraní denunció públicamente que les cancelaron su asignación completa de entradas para seguidores antes incluso de que empezara la competición. Aficionados de 75 países enfrentaron suspensiones en el procesamiento de visas. Los vuelos desde Europa cayeron un 14%, a pesar de que el dólar estaba 12% más barato frente al euro, lo que en condiciones normales hubiera disparado el turismo. Eso no es una decisión económica de los aficionados. Eso es una barrera política que se construyó alrededor del evento deportivo más importante del planeta, y que la FIFA dejó que se construyera sin decir nada. Porque esa es la otra parte de la historia. La FIFA sabía. La FIFA sabe. Y la FIFA ha elegido el silencio. Cuando le preguntaron al presidente de la FIFA sobre las visas denegadas,
y sobre si sentía que había perdido el control de su propio torneo, su respuesta fue esquivar la pregunta con otra pregunta, comparar la situación con un hipotético campeonato femenino en Reino Unido, y no responder nada concreto sobre los aficionados que se quedaron fuera. Esa respuesta, o mejor dicho, esa no respuesta, dice todo. Pero la cuestión migratoria, con ser grave, es solo la mitad del problema. La otra mitad tiene que ver con algo que afecta a todos los aficionados por igual, sin importar su pasaporte: los precios. Cuando la candidatura conjunta de los 3 países fue presentada hace 8 años, había un compromiso explícito en los documentos oficiales. El precio máximo de un asiento en la final sería de $1,550. Eso estaba escrito. Eso fue parte de lo que convenció a la FIFA de dar el voto. Lo que ocurrió después no fue un ajuste. Fue una traición en toda regla. El boleto estándar más barato para la final llegó a $5,785. Los asientos más caros alcanzaron los $10,990. Y en el mercado oficial de reventa de la propia FIFA, donde la organización cobra un 15% a cada parte de cada transacción, llegaron a aparecer entradas para la final a más de $2 millones. La diferencia entre lo prometido y lo cobrado no es un ajuste de mercado. Es una brecha de 4 veces el precio máximo que se había garantizado oficialmente. Football Supporters Europe, la organización de aficionados más grande y respetada de Europa, presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea y la describió en sus propios términos como una traición monumental. No como una exageración. Como una descripción técnica de lo que había ocurrido. Y la consecuencia de esa traición se vio en directo, en televisión, frente a las cámaras del mundo entero, en la segunda noche de competición del torneo. El Estadio Akron de Guadalajara, segundo partido de la Copa del Mundo, y secciones enteras visiblemente vacías. No en las zonas más baratas, en las zonas VIP. En los asientos de hospitalidad premium que costaban más de $5,000 y que alguien había comprado como inversión corporativa o como obligación de relaciones públicas. Y luego simplemente decidió no usar. El torcedor que sacrificó un mes de sueldo para estar en ese estadio sí fue. El ejecutivo que compró el paquete de $5,000 como parte de un plan de entretenimiento corporativo no apareció. Y las cámaras lo captaron todo. La FIFA publicó la asistencia oficial del partido. 44,985 personas en un estadio con capacidad para 45,664. En papel, casi lleno. En la pantalla, otra historia completamente diferente. 2 días antes del inicio del torneo, con 180,000 entradas todavía disponibles en los portales oficiales de reventa, quedó claro que algo había fallado estructuralmente. Y la FIFA respondió de la única manera que sabe responder cuando no quiere admitir un error: en silencio. Redujo los precios en los 104 partidos del torneo sin ningún comunicado oficial, sin ninguna conferencia de prensa, sin reconocer que el modelo que había defendido públicamente durante meses había producido exactamente el resultado contrario al que prometió. Devolvió el 70% de las habitaciones de hotel que tenía reservadas en bloque en las ciudades sede. Y siguió hablando de la Copa del Mundo, con mayor demanda de la historia. Y en ese contexto, con los estadios mostrando asientos vacíos desde el segundo partido, con millones de aficionados bloqueados por visas, con precios que multiplican por 4 lo prometido, hay una pregunta que está flotando sobre todo este torneo y que nadie en la FIFA quiere responder directamente. ¿Quién manda realmente en esta Copa del Mundo? La pregunta no es retórica, es concreta. Y tiene una respuesta que se ha ido construyendo partido a partido, decisión a decisión, desde mucho antes de que sonara el primer silbato de este torneo. Porque hay una diferencia fundamental entre organizar un mundial y controlarlo. Organizar significa poner los estadios, los árbitros, los calendarios y la logística. Controlarlo significa decidir qué imagen proyecta el evento al mundo, qué narrativa domina la conversación global, ¿y quién aparece en el centro del relato cuando todo el planeta está mirando? Y en esa segunda definición, la de control real del torneo, hay un actor que ha ido ocupando ese espacio de una manera que no tiene precedente en la historia de la Copa del Mundo. Donald Trump lleva meses comportándose no como el presidente del país anfitrión, sino como el anfitrión personal del torneo. La distinción parece sutil, pero no lo es. Un presidente del país anfitrión recibe el evento, facilita la infraestructura,
Aparece en la ceremonia de apertura y luego deja que el fútbol hable por sí mismo. Eso es lo que hicieron los presidentes de Sudáfrica en 2010, de Brasil en 2014, de Rusia en 2018. El evento era más grande que cualquier figura política. Lo que está ocurriendo en 2026 es diferente. Trump ha convertido este mundial en un capítulo de su propia narrativa política. Cada partido importante en suelo estadounidense, cada imagen que el mundo ve de este torneo, lleva impresa de alguna manera la marca de su administración. No porque el fútbol lo necesite, sino porque él lo decidió así y la FIFA se lo permitió. Y antes de contarte exactamente cómo ocurrió eso, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene a continuación es el momento más importante de todo este video, el instante en que entenderás por qué lo que está pasando en este mundial no tiene vuelta atrás. Hay que hablar de la ceremonia de apertura, porque la ceremonia de apertura de una Copa del Mundo no es un detalle secundario. Es el momento en que el torneo le dice al mundo quién es, qué representa y a quién pertenece. Es, literalmente, el momento más sagrado del fútbol global. Y lo que ocurrió en esa ceremonia en el Estadio Azteca de Ciudad de México fue extraordinario por parte de México, con Shakira en el escenario. El himno cantado a una sola voz por 80,000 personas. La lluvia y la pasión, y todo lo que hace al fútbol latinoamericano único e irrepetible. Pero la ceremonia que el mundo vio en los estadios estadounidenses fue una ceremonia diseñada, producida y controlada con una lógica que tenía mucho más que ver con una convención política que con una celebración deportiva. Las imágenes de Trump en pantallas gigantes dentro de los estadios antes de los partidos. Los discursos de funcionarios de su administración en actos paralelos al torneo. La manera en que la comunicación oficial del Mundial en suelo americano ha sido filtrada consistentemente a través del aparato mediático afín a la Casa Blanca. Nada de esto es accidental. Todo responde a una estrategia deliberada de apropiación simbólica del evento. Y la FIFA lo vio. Y no dijo nada. Esa es la parte que más incomoda a los analistas que llevan décadas siguiendo la política interna de la organización. Porque la FIFA tiene estatutos muy claros sobre la neutralidad política de sus eventos. Tiene precedentes de sanciones a federaciones y a países por interferencia política en el fútbol. Ha suspendido a selecciones nacionales por presión gubernamental sobre sus federaciones. Pero frente a la administración Trump, el silencio de la FIFA ha sido absoluto y sistemático. ¿Por qué? La respuesta honesta tiene varias capas. La primera es económica. Estados Unidos es el mercado de patrocinadores más importante del planeta. Los contratos de televisión en suelo americano representan una parte desproporcionada de los ingresos totales de la FIFA para este ciclo. Confrontar abiertamente a la administración Trump implica un riesgo político y económico que la dirigencia de la FIFA claramente no está dispuesta a asumir. La segunda es estructural. La FIFA necesitaba que este mundial funcionara logísticamente, y Estados Unidos tiene la infraestructura, los estadios y la capacidad organizativa para garantizarlo. Perder la cooperación del gobierno federal en medio de un torneo con 104 partidos en 3 países sería un desastre operacional sin precedentes. La FIFA eligió la estabilidad logística sobre la integridad política. Y la tercera, la más incómoda de todas, es que hay quienes dentro de la propia FIFA no ven lo que está ocurriendo como un problema. Lo ven como una oportunidad. Un mundial en Estados Unidos que genera máxima exposición mediática, que pone al fútbol en las portadas de medios que nunca cubren este deporte, que obliga a la audiencia americana a prestar atención aunque sea por un mes, es desde cierta perspectiva exactamente lo que la FIFA quería cuando eligió esta sede. El problema es el precio que se está pagando por esa exposición, y ese precio no lo paga la FIFA, lo pagan los aficionados. Lo pagan el iraní que no pudo conseguir visa para ver a su selección. Lo pagan el senegalés que lleva años ahorrando para vivir un mundial, y se encontró con que el boleto más barato cuesta lo que gana en 3 meses. Lo pagan los coreanos y los checos que llenaron el estadio Akron con pasión genuina, mientras las secciones VIP que costaban $5,000 estaban vacías a su alrededor. Lo pagan los mexicanos que viajaron a Guadalajara y se encontraron con una atmósfera de evento corporativo donde debería haber habido una fiesta de fútbol. Y hay algo que conecta todos estos problemas con la figura de Trump de una manera que va más allá de la política migratoria o de la apropiación simbólica del torneo. Hay una lógica común que atraviesa todo lo que está fallando en este mundial
y que tiene que ver con una visión muy específica de lo que es el fútbol y para quién existe. Trump no entiende el fútbol como un deporte popular. Lo entiende como un producto de élite, como un vehículo de imagen, como algo que existe para generar dinero, para dar visibilidad, para construir marca. Esa visión es exactamente la misma que llevó a la FIFA a multiplicar por 4 el precio de los boletos prometidos, a llenar los estadios de paquetes VIP corporativos, a priorizar los ingresos de hospitalidad premium sobre la presencia del aficionado real. No es una coincidencia que la visión de Trump sobre el fútbol y la visión de negocio de la FIFA en este mundial sean tan compatibles. Son dos formas del mismo error. Confundir el espectáculo con el deporte, confundir el evento con el juego, confundir el palco con la tribuna. Y la tribuna, que es donde vive el fútbol de verdad, es la que está pagando las consecuencias. Ronan Evine, director ejecutivo de Football Supporters Europe, lo dijo en marzo con una precisión que el tiempo ha convertido en profecía. Esto es un puñado de personas intentando sacar el máximo dinero posible del torneo, y ese enfoque está poniendo en riesgo la naturaleza misma del evento. La frase dicha en marzo se convirtió en imagen el segundo día del torneo en Guadalajara, en las secciones vacías del Akron, en las hileras de asientos rojos que nadie ocupó mientras el fútbol ocurría en el césped, sin importarle nada de todo eso. Porque eso es lo que tiene de extraordinario este deporte. El fútbol sobrevive todo. Sobrevive la corrupción, sobrevive la política, sobrevive los precios abusivos y las visas denegadas, y los asientos vacíos, y los comunicados que no dicen nada. Algún jugador que nadie conoce va a marcar un gol que el mundo verá 1.000.000 de veces. Alguna selección sin historia va a eliminar a un favorito cuando nadie lo espere. El fútbol va a producir sus momentos aunque la FIFA no lo merezca y aunque Trump intente apropiárselos. Pero hay una pregunta que queda flotando sobre los 102 partidos que restan de este torneo y que vale la pena que respondas en los comentarios. Cuando llegue ese momento, el 19 de julio, cuando alguien levante esa copa en el MetLife Stadium y las cámaras del mundo entero estén ahí, ¿quién crees que va a estar en primer plano? ¿El capitán del equipo campeón? ¿O alguien que lleva meses asegurándose de que ninguna imagen importante de este torneo salga al mundo sin su cara en algún rincón del encuadre? Y la segunda pregunta, ¿crees que la FIFA ha perdido ya el control de su propio torneo? ¿O piensas que nunca lo tuvo realmente en estas condiciones? Déjame tu respuesta abajo. Leo todos los comentarios. Aquí seguimos hasta el 19 de julio, partido a partido, sin filtros y sin rodeos. Y si este video te ha hecho pensar, suscríbete al canal ahora, porque esto no ha terminado. Queda todo el torneo por delante y cada semana van a ver algo nuevo que nadie más te va a contar de esta manera.